la pasada jornada se repitió la elección a gobernador en el estado venezolano de Barinas, cuna del chavismo, ya que fue donde nació Hugo Chávez y siempre estuvo gobernado por sus familiares directos. El resultado del comicio tiene un alto impacto en el escenario político de ese país. Para hablar sobre este asunto, que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional, Claudio Fantini. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido, un gusto. Hola, Rosario, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente, Claudio. ¿Y qué tan grave es que el chavismo haya sufrido esta derrota en este domingo? Y yo creo que a esta hora estarán calculando hasta qué punto la trampa que hicieron el 21 de noviembre fue un tiro por la culata. Se perdieron una gran oportunidad de haberle dado más credibilidad al triunfo que sin duda tuvieron gracias a la división de la oposición y a la poca cantidad de votantes en las elecciones regionales del 21 de noviembre. Recordemos que ese día hubo elecciones regionales, o sea, se votó para numerosas alcaldías y gobernaciones de estados. Y uno de los estados en los que se votó fue Barinas, que como vos decías, Rosario, es el estado donde nació y creció Hugo Chávez, y que desde que él llegó a la presidencia del país estuvo siempre gobernado por sus familiares directos. Primero el gobernador fue Hugo Reyes Chávez, que es el padre. Luego, después de los dos mandatos consecutivos del padre de Hugo Chávez, gobernó con dos mandatos consecutivos también Adán Chávez, que es su hermano mayor. Y ahora estaba gobernando Argenis Chávez, que es el hermano menor, que había cumplido un mandato, iba por el segundo mandato, pero en noviembre perdió la elección contra Freddy Superlano, que era el candidato de la mesa de unidad opositora. El Consejo Nacional Electoral, que realmente en estas elecciones regionales mostraron pulcritud, realmente se mostraron muy pulcros y creíbles, estaba por confirmar ya y proclamar el triunfo del candidato opositor, y los jueces supremos, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia, que es el equivalente a nuestras Cortes Supremas, anuló la elección diciendo que Superlano estaba inhabilitado. Superlano había estado inhabilitado, como muchos dirigentes que estuvieron en alguna de las iniciativas encabezadas por Juan Guaidó contra el gobierno que encabeza Nicolás Maduro, pero había sido indultado por Nicolás Maduro, que precisamente necesitaba que haya candidatos opositores para que la elección sea medianamente creíble. Por eso el Consejo Nacional Electoral había habilitado la candidatura de Superlano como postulante de la MUD, de la Mesa de Unidad Opositora. Ganó la elección, se la ganó el hermano menor de Hugo Chávez. Se acababa la dinastía Chávez y los jueces supremos anularon la elección y ordenaron repetirla. Si hubieran dejado la cosa como estaba y hubieran aceptado el triunfo opositor, el hecho de que pudieran mostrar un triunfo opositor en casi el resto de todos los demás estados había ganado el oficialismo, le daba mayor credibilidad a la elección. Pero no, hicieron trampa, hicieron anular ese comicio, lo hicieron repetir. Argenis Chávez renunció como gobernador y renunció a la candidatura. Él era el protegido de Diosdado Cabello, que en muchas cosas está en competencia con Nicolás Maduro. Ahora fue Nicolás Maduro el que puso al candidato, lo puso nada menos que a Jorge Arreaza, ex canciller y ex yerno de Hugo Chávez. Una carta fuertísima del chavismo, y volvieron a perder. No solo volvieron a perder, sino que esta vez perdieron por casi 15 puntos. Por lo tanto, amplificaron la derrota y la dejaron más expuesta, porque esta vez no se votó en todos los estados, sino solamente en Barinas, que fue el estado donde la elección tuvo que repetirse. Por eso te digo, Rosario, que esto fue un tiro por la culata para el chavismo, y en particular
para Maduro también, porque en la primera elección, la del 21 de noviembre, perdió el candidato de Diosdado Cabello. En esta elección perdió el candidato de Maduro. Y en las dos elecciones, por supuesto, perdió el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido del régimen chavista. Una derrota amplificada. Claudio, ¿y se fortalece la oposición con este resultado y en este escenario que acabas de describir? Bueno, es una bocanada de oxígeno en un momento en que parecía asfixiarse, pero la verdad, Rosario, es que la debilidad de la oposición ha crecido a pasos agigantados en los últimos 2 años. Guaidó empezó con mucho ímpetu cuando llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional, luego cuando se autoproclamó presidente encargado, había generado una gran expectativa en la mayoría de la sociedad que es opositora al régimen de Maduro, pero ese entusiasmo se fue agotando fracaso tras fracaso. La verdad es que cada intento, cada ofensiva que lanzó contra Nicolás Maduro, como por ejemplo cuando quiso hacer entrar desde Cúcuta en Colombia y también desde Roraima, desde Brasil, camiones con ayuda humanitaria. Bueno, fueron todas ofensivas que terminaron en la nada, fueron derrotas para Guaidó, eso fue debilitándolo mucho. Ahora en diciembre Julio Borges se lanzó contra Guaidó intentando sacarlo de la presidencia de la oposición. Quedó a la vista una competencia muy cruda, muy mezquina entre el partido Primero Justicia de Capriles y de Julio Borges y el partido Voluntad Popular de Guaidó y de Leopoldo López, ¿no? Entonces realmente ha mostrado mucha mezquindad, mucha mediocridad y se ha debilitado mucho. No creo que resucite de golpe con esto, pero después del traspié en las urnas que se llevó en las elecciones de noviembre, esto que queda más visible porque se la separó y por la injusticia que se había cometido con el triunfo opositor el 21 de noviembre y por ser el estado de los Chávez, el estado de Barinas, y porque el derrotado fue nada menos que Jorge Arriaza, ex canciller y ex yerno de Chávez. Bueno, es una bocanada de oxígeno para una oposición muy, pero muy debilitada. Bien, Claudio, por hoy te agradecemos mucho el análisis. Ha sido un gusto, Rosario. El gusto es nuestro.